Alaba Jesús. Mi alma te bendice, Jesús. Diga conmigo, es más fuerte el que está conmigo que el que está en el mundo. Todo cristiano aquí en la tierra, sin excepciones, hablo de un buen cristiano, siempre va a tener oposición. Amén. Siempre va a tener oposición. Pero diga conmigo, el diablo, Jesús lo ha puesto bajo la planta de nuestros pies. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. No porque nosotros lo digamos, sino porque la Biblia lo dice. Así es. Está escrito. Escrito está. ¿Quiénes vienen del campo aquí de sus países? ¿O tuvo perros? ¿Sí? La gente decía que el perro le conoce el miedo a la persona. No sé qué tan cierto sea. Que cuando alguien pasa por un lugar, la gente dice, no le tenga miedo porque el perro sabe que le va a tener miedo y le va a morder. ¿Ha oído usted eso? ¿Sí? No sé qué tan cierto sea que el perro le conozca el miedo a la gente, pero he oído eso. ¿Usted sabía que el diablo le tiene miedo a un cristiano? ¿Ah? ¿Sabía eso usted? ¿Sí? ¿Sí o no? El diablo le tiene miedo a un buen cristiano. Pero ¿sabe cuál es lo más terrible? Que a veces un buen cristiano le tiene miedo al diablo. El diablo le tiene miedo al cristiano y el cristiano a veces le tiene miedo al diablo. Y nadie a veces se quiere enfrentar. Como hijos de Dios, tenemos garantías, tenemos promesas. Yo he oído gente que se apropia de lo que no proviene, de lo que Dios no le ha dado. He oído gente que dice, es que yo me cuido, dice mi diabetes. ¿Ha oído usted eso? Mire, se apropia, en este caso, de la situación. ¿Usted sabía que nuestra boca tiene poder? Tanto para atar como también para desatar. En nuestra boca hay poder. Un día vi un rótulo en un carro de una persona que decía así, orgullosamente diabética. Mire qué terrible. Orgullosamente decía diabética. Qué terrible reconocer que el ser humano con su propia boca se está atando a muchas cosas que Dios no quiere que sean así. En nuestra boca, en nuestra lengua hay poder. Diga conmigo, en mi boca hay poder para desatar y también para atar. Tenemos poder nosotros en el nombre de Jesús. Hoy vamos a ver la escritura en Daniel capítulo 10, verso 1. Abra conmigo la escritura en el libro del profeta Daniel, capítulo 10, verso 1. El tiempo que el Papá nos concede de vida aquí en la tierra, no nos cansaremos de seguirle adorando. Porque a seguirle adorando vamos allá. Amén. ¿Lo tiene conmigo? Daniel capítulo 10, verso 1. En esta vigilia nos gozamos y nos seguiremos gozando. Felicito a los hermanos que siempre nos acompañan en las vigilias. ¡Wow! Es lindo, lindo. Lindo gozarse en las vigilias. La Biblia habla mucho de vigilias. La Biblia habla mucho de ayunos, de oración. Un buen cristiano no va a desperdiciar un tiempo de vigilia. Un buen cristiano, si es posible, va a pedir hasta permiso cuando la iglesia convoca vigilia. Porque sabe. Usted sabe que hay gente que dice, no, hoy no voy a ir a la vigilia porque voy a trabajar mañana a las 7 de la mañana. ¿Ha oído usted eso? Si antes, cuando no éramos cristianos, a veces de ahí de la fiesta nos íbamos para el trabajo. ¿Verdad que sí? ¿Nunca le pasó a usted eso? Sí.
A veces del trabajo nos íbamos de la fiesta, nos íbamos a veces para el trabajo. No sé si solo yo, pero nos pasaba eso. Y ahí iba uno con los ojos todos hinchados a trabajar. Y imagínense, para glorificar al Señor, no hay que poner excusas para buscar al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Daniel capítulo 10, verso 1 dice así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Diga conmigo, y la palabra era verdadera. Y la palabra era verdadera. Mire lo que dice después. Y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Hemos orado, hemos glorificado el nombre del Señor en esta noche. El conflicto espiritual de la vida de todo buen cristiano. Wow. Hoy, como más que nunca, vamos a sufrir una ofensiva espiritual grande en los tiempos finales. Pero hay buenas noticias. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Por eso es que el Señor nos llama a que nos mantengamos alerta, a que nos mantengamos despiertos las 24 horas del día, espiritualmente hablando, sobrios, con una mentalidad de conquista. Porque aunque tenemos una victoria que es sumamente grande, el conflicto que tenemos también es grande. Vuelvo a repetir, aunque tenemos una victoria que ya es grande, también tenemos un conflicto que es grande. Así es. Pero la Biblia dice que el profeta Daniel entendió la visión. Cuando el cristiano entiende la visión, cuando el cristiano sabe quién es, si yo le hago la pregunta a usted, ¿quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros? Alguien me podría decir el nombre, pero espiritualmente hablando, ¿quién es usted? ¿Ah? Hijo de Dios. Repítalo en voz alta. Hijo de Dios. Todo aquel que crea, repítalo en voz alta. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Mire, Hijo de Dios. A Juan el Bautista le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Y él mismo dijo, yo no soy el Cristo. Yo simplemente, dijo, vengo anunciando, dijo, como en este caso, la buena nueva de salvación. Soy una voz, dijo, que clama en el desierto. Después le preguntan a Jesús, ¿eres tú el Cristo que ha de venir? ¿Y Jesús qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? ¿Negó él que era el Hijo de Dios? No. ¿Usted sabe que por eso lo crucificaron? Porque él dijo que era el Hijo de Dios. Fue la razón. Pero más sin embargo, la victoria que Jesús tuvo, déjeme decirle que sigue teniendo eficacia hasta el día de hoy. Vea el capítulo 10, verso 22 de Daniel. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, diga conmigo, entender, dígalo fuerte, entender, y disponer mi corazón y humillarme en la presencia de tu Dios, ¿qué pasó? Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, ¿qué pasó? Yo he venido, hermano. El tiempo que estamos viviendo hoy requiere que seamos cristianos fuertes en la fe.
Oiga bien la palabra. El tiempo que estamos viviendo hoy requiere que seamos cristianos fuertes en la fe. Estamos viendo que un mundo se está hundiendo. Estamos viendo lo que está pasando en el mundo entero. Pero nosotros como iglesia a veces somos los responsables, o más bien dicho, somos los responsables en sí de lo que está pasando en el mundo. Porque nosotros somos los que llevamos en sí las buenas noticias de salvación. Nosotros somos los encargados de ir e irle a hablar a aquel cautivo para que sea libertado. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Nosotros somos los encargados de que el enfermo sea sanado, de que los matrimonios sean restaurados. Pero tenemos que entender la visión. Tenemos que entender quiénes somos en el Señor. Y ahora imagínense aquellos cristianos que les da pena decir que son hijos de Dios. Tenemos que comprender quiénes somos nosotros en Cristo. Jesús nos toma a nosotros como hijos de Dios. El enemigo sabe que nosotros somos hijos de Dios, pero a veces el cristiano desconoce que es un hijo de Dios. Mire la palabra. Vale la pena entender ese principio. Dice la Escritura, el verso 13. Mire la palabra, voy a leer el 12 nuevamente. No temas, le dijo, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Usted sabe, mire, usted sabe cuándo que usted va a comenzar teniendo guerra. Un buen cristiano sabe cuándo va a comenzar teniendo guerra. Cuando disponga su corazón, cuando se humille ante su Dios y cuando entienda también lo que Dios habla. De lo contrario, no va a levantarse guerra contra él. Pero dice la Escritura, mire, el verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia, ¿qué pasó? Se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué se está oponiendo a usted? Dígame. ¿Usted sabía que nuestra lucha es contra demonios? ¿Sí o no? ¿Sí? Nuestra lucha es contra demonios. Y aunque a muchos no les guste allá afuera, porque hay muchas iglesias que han dejado ese tema, la guerra que la iglesia tiene es contra demonios. Y con nuestra propia carne. Pero la guerra que Jesús declara en su palabra, Efesios dice que la guerra es contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad allá en la región de celeste. Es la guerra que nosotros tenemos. Y es ahí, hermano, oiga bien lo que le digo, iglesia, es ahí en donde está la oposición. Ahí es donde está el conflicto espiritual. Ahí donde está la ofensiva, las 24 horas del día, hay demonios de diferentes categorías en los aires oponiéndose a lo que la iglesia está haciendo aquí en la tierra. Pero déjeme decir lo que dice la Biblia, que la victoria ya se nos fue entregada. ¿Sabe cuál es el problema a veces? Que no la reclamamos. Tenemos que reclamar la victoria. Es glorioso cuando usted dice en el nombre de Jesús, sal fuera espíritu inmundo, y el enemigo tiembla y se va. Por supuesto, lo hemos visto y Jesús mismo lo predicó en los evangelios. Pero hay muchas cosas que todavía nosotros tenemos que atarlos y echarlos fuera, aún de nuestra familia muchas veces. Tenemos
tenemos que hablarle a la oposición porque hay poder en nuestra palabra. Hay poder en nuestra palabra. ¿Cuántos creen que hay poder en la palabra? Hay poder en la palabra. Sigue diciendo la Escritura. Estas cosas, dijo Jesús, os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción, pero confiad. Yo, diga conmigo, Jesús venció al mundo. Entonces diga, la victoria, o más bien dicho, mi victoria, ya es segura. ¿Cuántos lo creen? Eso dice Jesús. En el mundo vas a tener oposición, dice. En el mundo vas a tener guerra, pero confía, dice el Señor, yo ya te di la victoria. Pero ¿sabe cuándo es que esa victoria, sabe cuándo un cristiano se va a llenar de poder? ¿Sabe cuándo? Lo que dice Hechos. Y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos son portadores del Espíritu Santo acá? No lo veo. ¿Cuántos son los portadores del Espíritu Santo acá? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que usted es portador del poder de Dios. Cuando Jesús fue bautizado, el Padre dijo, he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él, nuestro Padre, lo identificó como su Hijo amado, en quien Él se complacía. El Señor, dice la Biblia, que en ese momento el Espíritu Santo descendió. ¿Sí? Descendió sobre, digan conmigo, sobre Él. Pero en ese momento que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, ¿recuerdas esta palabra? ¿Hizo milagros Jesús en ese momento? No. ¿A dónde lo llevó el Espíritu Santo a Jesús? ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos entendiendo? Quiero llevarlo por esa línea. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, no lo llevó y le dijo, quédate tranquilo aquí en una hamaca, porque ya tienes el Espíritu Santo sobre ti. No, le dijo, bienvenido, le dijo, al desierto. Bien, mire, el Espíritu Santo mismo, después que había reposado sobre Jesús, lo dirigió al desierto, hermano. Y hay cristianos que dicen, es que cuando yo más ayuno, el enemigo, dice la gente, me ataca. Hermano, el Espíritu Santo te está llevando a lugares para que tú veas la gloria de Dios. ¿Vamos entendiendo el mensaje? El Espíritu Santo de Dios llevó a Jesús 40 días y 40 noches allí en el desierto para ser tentado. Y Jesús venció. Jesús se levantó contra todo ataque del enemigo en ese momento y la victoria fue segura ahí, porque dice la Biblia que después de que Jesús venció, ángeles le servían, ángeles le ministraban. Y sabe que es lo más precioso, que oiga bien esta palabra, entiéndala por favor, que dice la Biblia que después que Jesús de Nazaret salió del desierto, oiga bien, salió bajo el poder de Dios. Oiga bien, salió lleno del poder de Dios y comenzó a hacer milagros, señales, prodigios, maravillas. En pocas palabras, antes de que eso suceda,
tenemos que pasar al módulo del desierto. Tenemos que pasar al módulo de la soledad, donde tú y yo con el Señor solito, siendo cuidado por Él en aquellos ataques. ¿Y sabe cuál es lo más terrible, hermano? Que en el desierto viene muchas veces el Señor. Calla. Y tú le clamas y tú dices, ¡hey, que el Señor no me oye! Estás en el desierto. ¿Ah? Vas pasando por el desierto y el diablo te hace creer muchas veces que el papá no te está escuchando, pero es cuando más cerca de ti está. Y uno dice, que se ha olvidado de mí. No me contesta, en vez de irme mejor me va peor. Estás en el módulo 1 del desierto. ¿Has pasado por ahí? ¿Quieres ser usado por Dios? Va a haber desierto para que comiences hablando con el poder del Espíritu Santo. ¿Tú crees que es fácil cuando alguien predica la palabra como Jeremías? Lo estamos viviendo hoy en las iglesias de todo el mundo, donde se predica y a veces no hay cosecha. ¿Tú crees que es fácil? ¿Tú crees que es fácil? De repente te va a llegar una voz ahí que te va a decir, ya no sigas sembrando porque no hay cosecha. Ya no sigas haciéndolo porque no hay cosecha. Para ver cosas grandes, tienes que pasar por las cosas pequeñas primeramente. Amén. Amén. Dale un aplauso, Señor. Se lo merece el Señor. Se lo merece nuestro Dios. Pero nuestro Padre Celestial no envió solo a Jesús al desierto. Hay gente, y esto lo he visto, que cuando le viene el problema comienzan ayunando, comienzan orando, comienzan haciendo vigilias, comienzan haciendo de todo cuando le viene el problema. Ahí sí. Gente que nunca llega a las oraciones, de repente son los primeros que están cuando tienen el problema. Pero ¿sabe que nosotros como iglesia, antes de que venga el problema, tenemos que estar metidos en el río del Señor? Antes que venga el problema, tenemos que estar llenos de la presencia del Señor para que cuando el ataque venga no nos halle desapercibidos. Que el enemigo no nos sorprenda, sino que nosotros sorprender al enemigo. Nosotros sorprenderlo a él. Hermano, el diablo no tiene poder. ¿Qué dice, hermano? Sí, no tiene poder. ¿Seguro? ¿Seguro lo que dijo? Sí, no tiene poder. ¿Quién tiene poder? Cristo. Pero si el diablo tuviera poder, oiga bien la palabra, si el diablo tuviera poder, ¿usted cree que tendría que pedir permiso para tocar a un hijo de Dios? ¿Ah? Si alguien tiene poder, si alguien, oiga bien la palabra, si alguien tiene poder, no va a pedir permiso. ¿Se acuerda cuando Job, Satanás le dijo, oye la palabra, Satanás le dijo, o más bien dicho, el Señor comenzó primeramente, el Señor es tremendo de verdad. ¿No has considerado a mi siervo Job un hombre temeroso de Dios? No le hace mal a nadie, un hombre justo.
no, si mira cómo lo tiene rodeado, yo no puedo entrar a él. Lo tiene bien cercado. Pero dame permiso para entrar. ¿Qué le pidió? Permiso. Mire, hay cosas permisivas por Dios. Pero te digo algo. Cuando es algo permisivo por Dios, Dios ya tiene asegurada tu victoria al final. ¿Sí o yo? Cuando es algo permisivo por Dios, Dios ya tiene preparada nuestra victoria al final. A veces el ser humano le da poder al diablo para que ataque. A veces le da poder para que ataque y lo muerda. Pero el diablo mismo es un poder limitado el que tiene. El mundo sí está bajo el dominio de él, el ser humano, el que vive pecando, está bajo el dominio de él. Pero el Hijo de Dios está bajo la voluntad divina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí creíste esa palabra? Diga conmigo, las armas de mi milicia no son carnales, diga, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Por qué no le hablas a la... Mire, esta palabra que te voy a hablar en esta noche te va a confrontar. Y me va a confrontar también a mí. ¿Por qué no te paras delante del problema y le dices, basta ya? ¿Por qué no te paras delante y le dices, es que mire, ya me cansaste, y ahora reconozco quién soy en Cristo? Porque muchas veces el ser humano vive lidiando con el mismo problema porque no ha identificado su identidad en Cristo. Hermano, ¿por qué murió Jesús? ¿Ah? Usted sabía que Jesús se hizo, se hizo pecado. ¿Por qué? ¿Por nosotros? ¿Usted sabía que Jesús se hizo maldición por nosotros? ¿Sí? ¿Usted sabía que la enfermedad Jesús se la llevó a dónde? ¿En su cuerpo? ¿Usted sabía que las dolencias Jesucristo se la llevó en su cuerpo? ¿O me equivoco? Sí, hermano, y entonces a veces nos ha faltado la identidad. Digo, nos ha faltado incluyendo mi propia vida. Porque mire, hermano, wow, esta palabra nos va a confrontar de verdad. El enemigo sabe dónde puede estar arraigado. Oye una palabra, ¿a dónde puede estar arraigado? Jesús mismo dijo, y van a conocer la verdad, dijo, y la verdad los va a hacer libre. Como cuando aquel pensamiento te está atacando muchas veces, y aquel pensamiento que tú ya no quieres hacer lo que has estado haciendo, y aquel pensamiento te llega y tú comienzas diciendo, las armas de mi milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este dolor que tengo quizás en mi cuerpo ya no me pertenece, porque Jesucristo se lo llevó en su cuerpo. Esta enfermedad que me ha estado latigando por años, la Biblia dice que Jesús se la llevó en su cuerpo, etcétera, etcétera. Tenemos que hablar. Sí, Señor. ¿Usted sabe quién es el mejor profeta? Usted mismo. Yo mismo. Cuando yo me profetizo a mí mismo. Cuando David le decía, ¿a quién le decía David alaba a Jehová? A él mismo. No le decía aquí, mira tú, alaba a Jehová. Decía, oh alma mía, decía él, alaba a Jehová. Acuérdate, alma mía, todo lo que Jehová ha hecho por ti. Él se profetizaba a él mismo. Esta noche
dice, yo sé que Dios va a hacer cosas grandes, va a derribar fortaleza, va a quitar argumentos el Señor de la mente. Amén. Señor. Porque Dios quiere hacerlo. Gracias. Pero dice la Escritura que tenemos que tener una identidad de quiénes somos en Cristo. Y el poder que tenemos. Así es. ¿Usted cree que un médico puede echar afuera un demonio? No. Ni lo va a detectar. Sanidades, yo personalmente he visto gente sanándose en el momento así, wow, y uno dice, wow, Señor, que claro, no en el momento, sino que uno después le da gracias al Señor y uno ve el poder de Dios operando y uno dice, wow, y si el Señor lo hizo una vez, diga conmigo, lo puede hacer de nuevo. Lo puede hacer de nuevo el Señor. Habla la palabra, iglesia, habla la palabra. Hablemos la palabra. Hablemos la palabra. Dice la Escritura, mire qué lindo es el Señor. Efesios capítulo 1, verso 19, mire lo que dice al 23. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, miren lo que dice, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Diga conmigo, sobre todo principado, y autoridad, y poder, y señorío. Diga conmigo, y sobre todo nombre, que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Diga un nombre de alguna enfermedad. Cáncer. Jesús está sobre el cáncer. Amén. ¿O me equivoco? Amén. Le detectan cáncer a un cristiano de repente. ¡Ay! Me voy a morir, me voy a morir. ¿Cómo dijo, doctor? Sí, cáncer. Sí, cáncer. Vuélvalo a repetir, por favor. ¿Qué dijo que sí, cáncer? ¿Cuál sería la actitud de un cristiano ahí? ¿Está pasando por el desierto? ¿O no? Porque no es una noticia de ir a celebrarlo, no. Está pasando por un desierto. Está pasando. Pero ¿cuál tiene que ser la actitud ahí en ese momento? ¿Hablarlo y aceptarlo? No. Señor, si es tu voluntad, lo acepto. No. ¿Cuál tendría que ser la actitud de ese cristiano en ese momento? Escrito está. ¿Cómo Jesús derribó los argumentos del diablo en el desierto? ¿Qué decía Jesús? Escrito está. ¿Cómo nosotros vamos a derribar también los argumentos del diablo? Escrito está. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga no dice seremos, ¿verdad? Fuimos. En pocas palabras, le querían dar el muerto que no le pertenece a usted. Porque Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con sanidad. Argumentos. Hermano, pero usted, ¿por qué no lo ha vivido? El desierto le toca a una gente de una forma y el desierto le toca a otra gente de otra forma. No es igual pasar el desierto de Arizona como el pasar el desierto del Sahara. Hasta cierto punto son diferentes, pero son desiertos.
Te voy a dar un ejemplo cómo vencer cómo vencer esos desiertos hasta cierto punto. Como David lo venció. David era un pequeño pastorcito y él dijo: yo me recuerdo de un oso que me atacaba. Yo me recuerdo de un león que me atacaba. Y cuando arrebataba una oveja, yo iba, se la quitaba y ¡blum!, los mataba. Este gigante incircunciso será como aquel oso y como aquel león. Yo lo venceré y le cortaré la cabeza. Oye, la palabra. Cuando tú te acuerdas de las victorias que Dios te ha dado en tu pasado, tienes fe y poder para ganar las victorias futuras que vienen por delante. O la guerra futura, me han dicho, que vienen por delante. ¿Cuántos han tenido guerras que han sido ganadas en el pasado? ¿Quién se las dio? ¿Quién les dio la victoria? El mismo que le dio la victoria la vez pasada, se la volverá a dar de nuevo. ¿Sí estamos ahí? Hermanos, pero se ve que voy perdiendo la batalla. Se ve que en vez de ir saliendo del desierto, me voy metiendo más al desierto. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Déjalo. Deja que el Espíritu Santo te guíe. ¿Quién te metió al desierto? ¿Ah? La Biblia dice que el Espíritu Santo metió al desierto a Jesús. Mire, hermano, y esto se lo digo con toda veracidad. Cuando tenemos paz con Dios, y estamos justificados por medio de su sangre, no tenemos miedo ni duda que quien nos va dirigiendo es el Espíritu Santo. Estoy hablando para aquellos hombres y mujeres fieles al Señor, que caminan de la mano con el Rey de Gloria. Es el Espíritu Santo el que nos lleva de la mano. Y si Él nos lleva en el desierto ahí, Él nos va a dar de beber de esa agua que solamente Él sabe dar, y nos va a sacar al otro lado a fuentes de aguas, y tú vas a comenzar operando en el poder grande y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo lo quiero hacer, yo quiero hacer lo que usted hace. Quiero hacer lo que aquella persona hace en el Señor. Bueno, pasa por el desierto y luego vas a salir ahí pulidito. Pasa por esos lugares. Dios ve el corazón de su pueblo y los conoce. Dice la Escritura, mire, no solamente el 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Esta palabra es fuerte, hermano, de verdad. Dice, mire, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Aquí van incluidos espíritus de muerte. Aquí va incluido Asmodeo. Aquí va incluido Leviatán. Aquí va incluido María Leonza. Aquí va incluido un montón de demonios que andan operando hoy en los aires. Ahí va incluido que Jesús está sobre todos ellos. Sin excepciones. Jesús tiene la autoridad sobre todos ellos. Pero mire lo que viene. Mire lo que viene. El 22. Y sometió todas las cosas, ¿a dónde? Bajo sus pies. Mire lo que viene ahorita. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Dígalo en singular. Lo dio por cabeza, ¿a quién? A mí. A mí. Hermano, el enemigo simplemente nos entregó un enemigo ya vencido. Nos entregó un enemigo vencido.
Que si Él se ha levantado hasta el día de hoy, y muchas veces porque nosotros a veces le hemos dado chance que se levante. Pero Él lo entregó vencido. La Biblia dice que Jesucristo humilló a los principados y a los potestades. Y oigan bien la Biblia lo que dice: y los exhibió públicamente, triunfando sobre todos ellos en la cruz del Calvario. Sí, Señor. Jesús lo venció. Y lo están oyendo, porque lo oyen. Jesús lo venció. Pero ahora la iglesia tiene que entender la identidad que tenemos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Saber que somos hijos de Dios. Saber que estamos sentados sobre lugares celestiales con Cristo Jesús gobernando, espiritualmente hablando. Amén. Dice la Escritura: lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que mire, somos nosotros. Amén. Yo creo fielmente que Dios va a cambiar nuestra mentalidad en esta noche. Amén. Y usted va a salir con una mentalidad diferente y va a comenzar operando en lo que nunca quizás ha operado. Sí, Señor. Ver jóvenes poniendo manos sobre enfermos. Aleluya. Ver jóvenes hablando la palabra con denuedo, poder y autoridad. Hermanos, aún el pecado el Señor ya lo venció. Yo sé que todos aquí luchamos con áreas espirituales que nos tenían abrazados, pero la Biblia dice que el Señor también nos dio poder contra el pecado mismo, y ahora ya no más somos esclavos del sucio pecado, ¿o me equivoco? Sí, es. Somos libres para el Señor. Sí, Señor. Amén. Amén. Somos libres para el Señor. Aún el pecado va también ahí incluido. Señor nos desarraigó toda obra malévola que nos tenía atrapados ahí como esclavos, para servirle a un Cristo vivo. Amén. Sí, Señor. Santo es el Señor de verdad. Aleluya. Dice el 23: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mire qué lindo el Señor. Dice la Escritura que Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó al ser igual a Dios. Y estando, dice, en la condición, en este caso, de hombre, también se humilló, dice la Escritura. Estando en la condición de hombre, Jesús también se humilló. Pero diga conmigo, pero después vino la recompensa. Pero después vino la Mire lo que dice Filipenses 2:9, léalo conmigo. Filipenses capítulo 2, verso 9. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias te doy en esta noche. Filipenses 2:9 dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y diga conmigo, y le dio un nombre. Diga conmigo, y le dio un nombre. Y le dio un nombre. Que es sobre todo nombre. ¿Cuáles serán los imposibles del mundo? ¿Usted sabía que los imposibles del mundo también tienen nombre? Sí. Los imposibles del mundo también tienen nombre. Señor, si hubiera llegado antes, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Pero resulta que Jesús ya sabía. Resulta que Jesús ya sabía y todavía se fue a dar un paseo al otro pueblo. Y él estaba esperando que Lázaro muriera. Porque todavía le faltaban unos días más pasar por el desierto a esa familia. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que la misma Biblia dice que Jesús amaba a María, a Marta y a Lázaro. Y
cuando llega el recado le dice, el que tú amas está enfermo. La familia pensó, ya va a venir Jesús rápido. No, estaban pasando por el desierto. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Gloria a Dios, Señor. Cuando estamos en el desierto sin agua y sin nada, lo que más queremos es que un helicóptero llegue y que nos tire un poco de agua para beber. Y que nos levante y que nos saque de ese desierto y que nos lleve a un paraíso allí en una fuente de agua fresca. Es lo que más rápido queremos, ¿verdad que sí? Marta, María y Lázaro estaban pasando por ese desierto y le rogaron al Señor que les llevara rápido la victoria. Pero resulta que Jesús no quiso. No, les faltan más días en el desierto. Esta familia ya había perdido la esperanza de la victoria. Pero cuando Jesús dice, yo voy a ir y los ayudaré y los sacaré de ese desierto, oiga bien la palabra lo que le voy a decir y escúchela bien. Aunque muchas veces el tiempo para el ser humano aparentemente se cree que ya no hay esperanzas, Dios nunca llega tarde. Dios llega aún fuera del calendario de la vida del ser humano, aún fuera del horario de la vida del ser humano. Dios llega. Cuando el médico dice, vete a la casa y vas a morirte en tal fecha, el Señor dice, voy a esperar aún me voy a pasar un poquito más de la fecha que el médico ha dicho. Y hasta después voy a llegar. Pero en ese tiempo hay un desierto ahí. ¿Y sabe cuál es lo más terrible? Que hay un silencio. Hay un silencio ahí. Y usted dice, ¿será que estoy en pecado y Dios no me oye? ¿Nunca le ha llegado eso? ¿Será que estoy en pecado y Dios no me oye? Está pasando por el desierto. Pero va a llegar el agua. Va a llegar esa fuente. Como cuando Agar iba con su hijo Ismael, que lo puso lejos de ella para no verlo cuando muriera. Y el Señor simplemente le dice, Agar, mira hacia allá. Resulta que la fuente de agua estaba a la par de Agar. Agar no la había visto, pero ahí estaba la solución a la par de ella. En el desierto. Escucha, hermano, lo que te digo. En el desierto, ahí mismo está la salida. Porque Jesús no te manda al desierto solo. Él va también con nosotros en el desierto. Mira, espero que estés siendo bendecido por la palabra del Espíritu Santo. Pero si el Señor hubiera mandado antes a Daniel al foso, escucha, si Daniel hubiese caído al foso de los leones sin estar los ángeles ahí, los leones lo hubieran hecho molido. Pero resulta que antes que Daniel cayera dentro del foso de los leones, ya Dios había enviado sus ángeles adentro para que cuando Daniel llegara, ya los leones estaban sometidos. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron metidos al horno de fuego, ya el santo Dios de Israel estaba metido allí en el horno de fuego. Dios no te mete al desierto sin Él estar ahí. ¿Está siendo bendecido? Ahí es donde viene la actitud de un buen cristiano. Cristiano aguerrido, que aunque no le respondan, sigue clamando, sigue clamando, sigue clamando,
sigue clamando y no hay respuesta, y él sigue clamando y él sigue clamando, y aunque muchos le digan que se calle ya porque ya no hay esperanza, él sigue clamando y él sigue esperando y él sigue esperando en todo tiempo, en todo momento, porque él sabe que más adelante ahí está la salida. Señor, aleluya. Ahí está la victoria. Dichosos los que pasan el desierto y salen al otro lado, porque ellos verán la gloria de Dios. Porque el que no quiere meterse al desierto y murmura, ese no pasa el desierto y se queda al otro lado del Jordán. No pasa a la tierra prometida. No pasa. No pasa. Pero dichoso aquel hombre que pasa. Aquella mujer que pasa. Y sigue diciendo la Escritura, el verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están ¿a dónde? En los cielos. ¿Quiénes están en los cielos? Ángeles. En la tierra. ¿Quiénes están en la tierra? Nosotros. La iglesia de Jesucristo. Y los que están debajo de la tierra. ¿Quiénes son los que están abajo de la tierra? El reino espiritual demoníaco que también se mueve en las profundidades de la tierra. Y recuérdate, en el segundo cielo también hay principados, potestades y gobernadores. O sea que allá en los cielos también hay gente, hay potestades, entidades demoníacas que se postran delante del Señor cuando la iglesia está clamando aquí en la tierra. En cierta ocasión yo estaba en una liberación. Me acuerdo que era una liberación fuerte que teníamos ahí. El demonio decía, no me voy. Claro, yo no le iba a decir, si no te vas tú, me voy yo. Me recuerdo que le dije yo, Padre, en el nombre de Jesús, envíanos ángeles alrededor de este lugar, Señor. Y ese demonio que estaba dentro de esa persona, un hombre era, me acuerdo que se puso como loco. Yo no vi ningún ángel, pero él, ¿qué estaba viendo ese inmundo espíritu? Solamente él sabe y Dios lo sabe. Cuando la iglesia, ¿usted sabía que los ángeles son ministradores para nosotros, la iglesia? Ellos pelean, dice la Biblia, juntamente con nosotros como iglesia, la batalla de la fe. No estamos solos, hermanos. Estamos acompañados. Tenemos la victoria en Cristo. Dice la Escritura, el 10 nuevamente, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y diga conmigo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Hermanos, no hay ninguna fuerza espiritual maligna aquí en la tierra que no sea sometida en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sí escuchó? No hay ninguna autoridad demoníaca que exista. No hay ningún brujo, no hay ningún hechicero, no hay nadie aquí en la tierra que pueda decir que va a vencer, en este caso a la iglesia que está revestida del poder del Espíritu Santo. No lo hay. No existe. Pero dichoso aquel hombre, aquella mujer que entiende esa palabra. Y yo sé que tú lo estás entendiendo en esta noche, en esta madrugada de esta vigilia. Mira lo que dice la Escritura. Si ya lo entendiste, dice el Señor. Escucha. Si ya lo entendiste, dice el Señor.
predica la palabra. Arrebátale las almas al diablo. Hermanos que no quieren, pues esa es la oposición. Arrebátale las almas al diablo. Quítale el reposo que los demonios han tenido en los cuerpos. Porque así dice la Biblia, que el diablo cuando está cómodo en un cuerpo ahí se queda tranquilo. Pero cuando el más fuerte llega ahí sobre él, tiene que salir huyendo como chivo. Y se tiene que ir. Arrebátale. Saca de prisiones esas almas en el nombre de Jesús. Pon manos sobre los enfermos y que sean sanos. Pongamos manos sobre el enfermo para que sea sano. Nunca te vayas de esta tierra sin no haber experimentado el poder de Dios que Dios ya puso en ti. Escucha, nunca te vayas a ir de esta tierra sin antes haber experimentado el poder y la autoridad que Jesús mismo ya puso en tu vida y en mi vida. Antes de que ese día llegue, vive en el poder del Espíritu Santo. Saborea lo que es ser revestido del Espíritu Santo como Jesús lo hacía. Te deleitarás y verás que el Evangelio no simplemente es palabra, sino que es poder de Dios. Amén. Dice la Escritura, Lucas capítulo 10 verso 19. Termino con ese verso. Lucas capítulo 10 verso 19 dice así: He aquí, os doy, dijo Jesús, potestad de hollar. Hollar quiere decir pisotear, hermano. Hollar serpientes y escorpiones. Y mira, y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada, dilo, y nada me dañará. Eso dice la Biblia, ¿no? Yo lo dije nada más, no, ¿verdad? Está escrito. El Señor dice la palabra: yo te doy, iglesia de Jesucristo, dice nuestro Padre, yo te doy autoridad, te doy poder en el nombre de mi Hijo allá en la tierra, para que tú vayas y pisotees al diablo en el nombre de Jesús. Miren lo que dice: y te aseguro, dice el Señor, y te garantizo, dice el Señor, que cuando lo hagas, nada te va a dañar. Oye, nada te va a dañar. ¿Será cierto? Si Él lo dijo, yo lo creo. A Pablo, haciendo el ministerio, lo mordió una serpiente en la isla de Malta, y toda la gente estaba viendo, hasta le habían puesto ya minutos para que él cayera y se muriera. Pero después de haberlo visto mucho tiempo que no caía muerto, dice la Biblia, y esperando mucho tiempo, ya no se cansaron, dijeron que era un dios. Aunque muchas veces la serpiente muerda, ese veneno no va a tener eficacia en tu vida ni en mi vida, porque tenemos promesa de Dios que nada nos va a dañar. Ese veneno tiene ya un antídoto que repele todo aquello que quiere hacer. Jesús de Nazaret, la sangre preciosa del Cordero de Dios, cancela, oye bien, cancela todo veneno que la serpiente pudo haber incubado en el cuerpo. Palabra del Señor. Por lo tanto, dijo el Señor, cuando ustedes lo hagan, yo estaré todos los días de mi vida, dijo el Señor, todos los días de su vida, más bien dicho, con ustedes, hasta el final.
Ponte de pie en esta noche, en esta madrugada, más bien dicho ya. Ponte de pie. Y ahí donde te encuentras, yo quiero retarte a través de la palabra a que no simplemente oigamos lo que hemos oído, sino que lo practiques hoy. Que te levantes hablando hoy, profetizando a ti mismo, hablando al gigante, hablando de qué sé yo, a esa amenaza. X amenaza, tiene nombre, yo sé que tiene nombre, pero la Biblia a mí me dice que hay un nombre que es sobre todo nombre. Eso, hay un nombre, dice la Biblia, que es sobre todo nombre. Y vamos a orar en esta noche. Levanta tu voz ahí donde te encuentras. Padre, en el nombre de Jesús, creyendo lo que tu palabra dice, Señor, en esta noche oramos, reconociendo lo que dice tu palabra. He aquí, os doy potestad, poder de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del diablo, dice tu palabra, y nada os dañará. Porque tu palabra dice, Señor, que recibiréis poder, dice tu palabra, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Oh sí, Señor, esa promesa, Señor, ya fue dada a nosotros, ya nos fue otorgada, Señor, esa promesa a nuestra vida, la tenemos, Señor, con nosotros. Hoy ahora, Padre, profetizamos, Señor, hablamos palabras, Señor, de vida, ni no de muerte, Señor. Venimos nos levantando, Padre, en esta noche contra toda amenaza espiritual, todo espíritu, Señor, que se ha estado resistiendo, Señor, en esta noche, Señor, sea quebrantado, se marchita, se pudre todo espíritu, Señor, que no proviene de tu reino, toda enfermedad maligna, cánceres, diabetes, enfermedades crónicas en el cuerpo, son desarraigadas, son arrancadas, se arranque ese cáncer en cualquier parte del cuerpo donde se encuentre, es arrancado. Tú que estás con cáncer ahí te me escuchas, recibe el poder de Dios, recibe la sanidad. Espíritu de cáncer, sal fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de diabetes, sal fuera en el nombre de Jesús. Señor. Glorioso Dios. Toda amenaza psicológica es quebrantada en el nombre de Jesús. Órganos que han estado dañados, enfermos, hay órganos puestos nuevos en ese cuerpo. Recibe, vamos, recibe. Si tú estás enfermo, dolorido, qué sé yo, con algún padecimiento, recibe tu sanidad creyendo la palabra en esta noche. Recíbela. Glorioso Dios. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre. Tu palabra dice, amado Dios, y escrito está que tu nombre es sobre todo nombre. Padre, yo vengo hablando a aquellas familias que han estado viviendo maldiciones o bajo maldiciones hereditarias. Vengo reprendiendo aquel espíritu familiar, Señor, que ha estado llevando cautivo, amado Dios, en la maldición de muchas generaciones. Padre, vengo cancelando aquella maldición de aquellas familias que han venido de divorcios en divorcios, Señor. Es cancelada esa maldición. Aquellas enfermedades hereditarias, Señor, que los padres y los abuelos han traído de generaciones, son canceladas, eterno Dios. Maldiciones de pobreza son canceladas en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Maldiciones
Oh, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritus inmundos que han estado visitando muchas veces a personas en la noche mientras ellas duermen, eterno Dios, son quebrantados, son cerradas las puertas, Señor, y nunca más llegarán, Señor, a perturbar el sueño en esas vidas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Oh, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Sigue clamando el Señor. Sí, Señor, glorioso Dios. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Profetiza sobre tu vida, profetiza sobre tu familia, profetiza en el nombre de Jesús. Habla palabra, habla palabra, habla palabra.